Ahora vamos a hablar acerca de los números racionales. Todos los números racionales se pueden escribir de dos formas. En forma de fracción y en forma decimal. Entonces, ahora vamos a ver cómo un número fraccionario se puede convertir a un número decimal y cómo un número decimal se convierte a un número fraccionario. Bien, vamos a empezar con las fracciones. El procedimiento para convertir una fracción a un número decimal es uno solo. No hay varios casos, ¿no? Y ese procedimiento es mediante la división. Por ejemplo, si tenemos una fracción, por ejemplo, un cuarto, ¿cómo convertimos esta fracción en un número decimal? Entonces, mediante la división, dijimos. Entonces, vamos a dividir 1 entre 4. 1 vendría a ser el numerador y el denominador 4. 1 dividido entre 4. Entonces, comenzamos la división. 1 dividido entre 4 no contiene. Entonces, 0 al cociente, coma decimal. Y aumentamos un 0. Ahora sí decimos 10 entre 4 sería A. 2. 2 por 4, 8. Al 10 tenemos 2 de residuo. Pero queremos seguir dividiendo este residuo. Como ya tenemos la coma decimal, entonces directamente aumentamos un 0 y seguimos dividiendo. 20 entre 4 sería 5. 5 por 4, 20. Al 20, 0. Este sería el residuo. 0. Entonces decimos, un cuarto se escribe en forma decimal como 0,25. Ese sería el número racional escrito en forma de fracción y en forma decimal. Ahora vamos a realizar el procedimiento inverso, convertir un número decimal en fraccionario. Entonces, existen tres casos diferentes. Primeramente, vamos a empezar con el más sencillo, luego vamos a hacer el segundo caso y el tercero. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tomar este mismo número como ejemplo. Si tenemos un número decimal 0,25, ¿cómo convierto yo este número decimal en fraccionario? Entonces, el primer caso es cuando no tenemos cifras periódicas, cuando todos son decimales. Cuando no tiene periódico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es anotar una raya de fracción, escribir una raya de fracción, y copiamos el número decimal en el numerador, sin la coma decimal, ¿no? O sea, como si hubiera desaparecido la coma decimal. Entonces, 0 a la izquierda no tiene valor. Entonces, este número sería 25. Ese sería el número, sin la coma decimal. Y en el denominador escribimos siempre un 1, ¿no? Ahora analizamos. Para que desaparezca esta coma decimal, lo que en realidad ha pasado es recorrer cifras hacia el lado derecho. Entonces, ¿cuántas cifras has recorrido hacia el lado derecho? 2. Entonces, anotamos por cada cifra que recorre hacia la derecha, 2 ceros. Digo, por cada cifra un 0. Entonces, como estás recorriendo 2 cifras, anotamos 2 ceros. Por último, simplificamos. Entonces, quinta de 25, 5. Quinta de 10, 2. De 0, 0. Seguimos sacando quintas. Quinta de 5, 1. Quinta de 20, 4. El resultado que nos da es un cuarto, que sería lo mismo que habíamos hecho anteriormente en la fracción, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros convertimos un número decimal puro, decimos, ¿no?, en fraccionario. Ese sería el primer caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso sería cuando tenemos
un número periódico. Por decir, si nosotros tenemos un número 0,3 periódico, ¿qué significa esto? Que en realidad el número es 0,333 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, como no podemos anotar todas las cifras, entonces lo convertimos en periódico. Entonces, el sombrerito que está aquí arriba significa que es periódico, o sea que esta cifra se va repitiendo de manera infinita. Entonces, ¿cómo convertimos números decimales periódicos en fraccionarios? Primeramente, anotamos la raya de fracción. Y como en el caso anterior, que dijimos, escribimos el número decimal en el numerador sin la coma decimal, ¿no? Como si estuviera desapareciendo la coma decimal. Entonces el número sería 3. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en realidad para que desaparezca esta coma decimal? La coma ha recorrido hacia el lado derecho. ¿Cuántos espacios en este caso? Un espacio, una cifra periódica, ¿no? Ha recorrido una cifra periódica. Entonces, por cada cifra periódica que recorre, se anota un 9. Realizando la simplificación, sacamos tercera, 1, tercera, 3. Este número se representaría como un tercio en forma de fracción, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Por decir, si tenemos un número decimal 0,25, por decir, periódico. Si este es el número decimal que deseamos transformar, en realidad, a ver, ¿cómo sería? 0,25, 25, 25 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, estuviéramos escribiendo como 0,25 periódico. Para escribir en forma decimal, en forma de fracción, anotamos raya de fracción y escribimos en el numerador el número sin la coma decimal. Entonces escribimos 25. Y en el denominador analizamos. ¿Cuántos espacios está recorriendo la coma decimal para que desaparezca? 2 espacios. Entonces, ¿cuánto nos damos? 2 nueves. 1, 2 nueves. Por cada cifra periódica que recorre hacia la derecha, un 9. Y listo. Si se pudiera simplificar, se simplifica. En este caso, vemos que no. Entonces, esa sería la representación fraccionaria, ¿no?, del número 0,25 periódico. Vamos a pasar al tercer caso. El tercer caso vendría a ser cuando tenemos un número mixto, que es un número decimal mixto, que sí, que tiene una parte periódica y una parte que no es periódica. Por decir, a ver, vamos a empezar 0,23, por decir, periódico. En este caso, el periódico solamente es el número 3. Entonces, ¿cómo sería? Detallando esto, sería 0,2, 3, 3, 3, 3 hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos este número? Tiene una parte periódica y otra parte que no es periódica. Las reglas como sigue. Número igual, raya de fracción. Igual que en los anteriores casos, ¿qué es lo que hemos hecho? Escribimos el número sin la coma decimal. Es decir, si desaparece la coma decimal, ¿qué número sería? 23. Anotamos 23. ¿No ve? Luego, no termina ahí el numerador. Tenemos que restar la cifra que no es periódica. ¿Cuál es la cifra que no es periódica? En este caso, el 2. Eso todo en el numerador. Bajamos al denominador. Entonces, empezamos de la parte periódica. ¿Cuántas cifras periódicas tenemos? 1. Entonces, anotamos un 9 de la cifra periódica.
¿Cuántas cifras no periódicas tenemos? 1 también, que es el 2. Entonces anotamos un 0. Entonces el 9 es de la cifra periódica y el 0 es de la cifra no periódica. Resolvemos esta diferencia. 23 menos 2 sería 21 sobre 90. Y ese sería el resultado en su forma fraccionaria. Vamos a hacer otro ejemplo, por decir. Si tuviéramos, esta vez con entero, vamos a hacer un entero, 5, 2, 3, periódico, ¿no? Entonces, escribimos signo igual. No es necesario que ella escriba, ¿no? ¿Cómo sería sin el periódico? Igual, pondremos. Esto sería 1, 5, 23, 23, 23 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, para convertir este número, anotamos raya de fracción. Y misma regla. Escribimos el número decimal sin la coma decimal en el numerador. Como si la coma hubiese desaparecido. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? 1523. ¿No? El número sin la coma decimal. Y restamos. Restamos las cifras que no son periódicas. En este caso, ¿cuántas son las cifras que no son periódicas? El 1 y el 5. No importa, ¿no? La coma decimal ha desaparecido. O sea, menos 15. Menos 15. Listo. Todo eso sería en el numerador. En el denominador, por cada cifra periódica, ponemos un 9. Por cada cifra periódica. ¿Cuántas cifras periódicas tenemos? 2. Entonces, 2 nueves. ¿Y qué es lo que está pasando acá? En realidad estamos recorriendo esta coma decimal hacia la derecha. 1, 2, 3 espacios para que desaparezca la coma. Entonces, de las cifras periódicas, ya hemos anotado los 2 nueves, nos falta de esta cifra que no es periódica, ¿no? Del 5. Entonces, un 0, que corresponde al 5. Y listo, resolvemos esa operación. 1523 en menos 15 sería 1508 sobre 990. Una vez que hemos realizado esa diferencia, procedemos a simplificar. Mitades podemos sacar. Entonces, mitad de 1, no hay. Mitad de 15, tampoco. Entonces restamos 1 al 15 y decimos 14. Mitad de 14, 7. Mitad de 10, 5. Mitad de 8, 4. Mitad de 9 no tenemos. Quitamos 1 y decimos mitad de 8, 4. Mitad de 19 no tenemos. Le quitamos 1 y decimos mitad de 18, 9. Mitad de 5, mitad de 10, 5. Entonces nuestro resultado sería 754 sobre 495. Y listo. Ese es el procedimiento para convertir números fraccionarios en decimales y decimales en fraccionarios. Nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse en mi canal. Hasta luego.